Vamos a leer la carta a los Efesios, Pablo a los Efesios, capítulo 1, dice el versículo 3. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiero que tengan en cuenta el plural de estos versículos. Según nos, no me, sino nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de al que hace todas las cosas, según el puro afecto de su voluntad, a fin de que amén. Gloria a Dios. Oremos. Señor Jesucristo, es tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Te ruego, Señor, tu sabiduría, tu entendimiento, tu revelación, para exponerla como también para entenderla. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Siéntense, hermanos. Y vamos a hablar de un tema difícil. Difícil a veces de entender. Vamos a hablar esta mañana de la predestinación. Es un tema difícil, ingeniero, porque sobre el asunto de la predestinación hay muchos comentarios e inclusive muchos predicadores e inclusive uno de los grandes reformadores de la Biblia del siglo XVI, llamado Calvino. Fue un acérrimo maestro donde el hombre, he leído algunas obras de él, donde el hombre asegura que toda persona nace con un destino, o para el infierno o para el cielo. Es un tema complicado, porque la gente dice, pues si yo nací para ser condenado, ¿para qué me convierto? Otros dicen, pues si yo nací para ser salvo, ¿para qué me arrepiento? Hay un movimiento que es muy común, ya por fortuna está acabándose, que se llama Creciendo en Gracia. Ellos dicen que uno es salvo, es eternamente salvo, no importa lo que haga, lo que diga y cómo se comporte. Todos los asuntos son temas totalmente equivocados.
porque eso viola el libre albedrío del ser humano y atenta contra la soberanía de Dios. Y voy a tratar de explicarles un poquito. A manera de introducción, le menciono tres cosas. Uno, el universo fue preordenado. La palabra predestinado quiere decir elegido antes de. Primero de Pedro 1:2 habla de la presciencia de Dios, no de la presencia, sino de la presciencia de Dios. La palabra presciencia de Dios quiere decir conocimiento anticipado de Dios. Que antes de que las cosas existieran, ya Dios las había programado. Romanos capítulo 4, versículo 17, dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Porque Dios no se limita al tiempo. Dios no tiene pasado ni tiene futuro. Dios habita el eterno presente. Dice Isaías capítulo 57, versículo 15, donde habla así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito con la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. El universo fue preordenado. Dios es el arquitecto y constructor. Y como tal, una construcción, cualquier edificio, tiene que contar primero con un arquitecto que lo diseña. Antes de que se haga un edificio, un arquitecto tiene que diseñarlo. Y luego el ingeniero que hace la parte civil es el que hace los cálculos del hierro, del cemento, del concreto. Se requieren las dos personas, el arquitecto que diseña y el ingeniero que calcula la fuerza del edificio. En este caso, Jesucristo es ambas cosas, arquitecto y constructor, que antes de que el universo existiera, ya Dios lo había programado. Y eso indica que Él es un Dios de orden, que Dios no improvisa, todo estaba programado por Él. Desde antes de, no antes de Él, porque antes de Él no existió nada. Me refiero, antes de que las cosas existieran, Dios las había programado. El universo fue programado, no fue un asunto del azar. Dios lo programó. Eso es lo que se refiere a lo que es la soberanía de Dios. En su soberanía, Él hace lo que quiere. En otras palabras, perdónenme la expresión, hace lo que le da la gana, porque Él es el que manda y por encima de Él no hay más. Él hace lo que quiere. Entonces, mire usted una cosa importante, hermano. El universo funciona en la soberanía de Dios y todas las cosas funcionan donde Dios las puso. Si el sol, la luna o las estrellas o cualquier otra creación de que depende la tierra algún día fallara, si el sol fallara 1 milímetro, es decir, toda la creación le fallara a Dios 1 milímetro, esto se acabaría. Todo está regulado por Dios, todo. Al mar, en el planeta Tierra, hay el 75% de la tierra es agua, el otro 25% es tierra. ¿No sería capaz un 75% de agua destruir el 25% de tierra? Claro que sí, pero Dios le puso al mar senderos, le puso compuertas y le dijo, de aquí no pasarás. Eso dice la Biblia. Dios le dijo al mar, de aquí no pasarás. Usted va al mar
y ve que se encrespan las olas furiosas, pero la playa las detiene. Y usted ve una cosa tan hermosa como se mueve eso de una manera tan natural. El mar va y viene, juega, eh, dependiendo del movimiento del viento, pero de ahí no pasa, porque Dios se lo ordenó. El mar cumple leyes que Dios estableció. Igualmente el sol. Si el sol se corriera o la tierra se corriera 1 milímetro, afectaría toda la rueda de la creación. Todo, el sol, la luna, las estrellas, los mares, la lluvia, el viento, el vapor, la nieve, la tempestad, cumplen unas leyes de Dios y de ahí no pasa. ¿Qué tal? Que algún día cualquiera de estas cosas dejara de cumplir las órdenes de Dios. Se destruiría todo, pero algún día sí va a ocurrir. En la gran tribulación y al final de todas las cosas, Dios va a permitir que el sol se descontrole, la luna también y las estrellas. Y no solamente eso, los mares. En la gran tribulación dice que todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y dice Apocalipsis, y las islas desaparecieron. Bueno, es otro tema. A lo que yo me refiero es que el universo estaba preordenado y como estaba preordenado, funciona a la perfección. 2, el nacimiento y la muerte de Cristo estaban preordenados. ¿Por qué? La Biblia dice en Apocalipsis 13:8, dice que fueron juzgados y condenados todos aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dice, en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes que Dios dijese sea la luz, digo sea la cruz. Antes de que existiera la luz, existió la cruz en el pensamiento de Dios, no en la realidad. Si usted mira el cumplimiento de eso y agréguele eso, 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, ya destinado, oiga eso, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Entonces, la muerte de Cristo, el Calvario, estaba preordenado por Dios antes de que las cosas existieran. Pero ese preordenamiento no era una realidad en el momento, sino que Dios ya lo tenía programado. Y cuando se cumplió el Calvario, se cumplió 4000 años después de la caída del hombre. Igualmente, el Salmo 2, cuando dice David 1000 años antes de Cristo, dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El trinitarismo dice que Jesús existió como hijo en el Antiguo Testamento. No es cierto. Dios en el Antiguo Testamento habló a través de voces, sueños, visiones, figuras, susurros, figuras, tipologías, teofanías, sueños. Pero que dice el trinitarismo que como el Hijo es eterno, que aparece por allí en el Antiguo Testamento. No, señor. Dios, el único eterno es Dios. Ahora, esa es una cosa que Dios preordenó. La figura de hijo. ¿Cuánto fue engendrado Cristo? El Salmo 2, repito, 1000 años antes de Cristo se dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. No era el hoy de David, era el hoy de la gracia. El hoy de la gracia.
¿Y cuándo fue engendrado Cristo? Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 1. Cuando Dios a través del ángel le anuncia a María que iba a tener un hijo y que se llamaría y llamarás su nombre Jesús. No dice ha sido llamado, sino a partir de ese momento se llamará hijo. Y aunque suene repetitivo, hermanos, Dios vino a la tierra, Dios como espíritu vino y se hizo carne en la tierra. Si existiera un hijo eterno, entonces María sería eterna. Tendríamos una madre eterna. Jesucristo es eterno como Dios y Él se hizo hijo. La nueva versión purificada en el San Juan capítulo 3 verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que se hizo hijo a sí mismo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa Biblia está en PDF, para que no está circulando escrita, sino en PDF. De tal manera amó Dios al mundo que se hizo hijo a sí mismo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la muerte de Jesús estaba preordenada, pero tuvo cumplimiento 4000 años después de la caída de Adán. Tercero, la iglesia. La iglesia también obedece a un preordenamiento de Dios. La iglesia, hago esa aclaración. Por eso ahorita hacía énfasis en el plural que leíamos. Dice, bendito el Dios y Padre que nos, miren el plural, no me, sino nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, en amor habiéndonos predestinado para ser hijos, adoptados hijos de Dios, según el puro afecto de su voluntad, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces la iglesia, hermanos queridos y amigos, la iglesia está preordenada, con usted o sin usted, conmigo o sin mí. Entonces lo que Dios preordenó fue un cuerpo que se llama iglesia. Dios no lo preordenó a usted como persona individual, sino una iglesia. Y por la gracia de Dios, nosotros tuvimos el privilegio de tener la revelación de formar parte de este cuerpo. Hermanos, no hay salvación aparte de la iglesia. ¿Y por qué digo eso? Porque la iglesia es un cuerpo, la iglesia, es decir, la Biblia habla un solo Dios, un solo Padre, un Señor, una fe, un bautismo, un cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia. No es usted, ni es el templo, es la iglesia. Aparte de eso, hermanos, este cuerpo, esta iglesia tiene que estar edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Quien no esté dentro de ese fundamento, que Dios lo libre. Porque no hay sino un solo camino. Para ir al cielo no hay atajos. Solo hay un camino. La Biblia dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. La Biblia dice en 1 Corintios 3, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Escúchese bien, el cual es Jesucristo. Amigo, usted tiene que bautizarse en el nombre de Jesucristo si quiere ser salvo. Así es sencillo. No hay otro. No, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto,
que no se inventen más religiones. El fundamento ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y dice Pablo, y si alguno sobreedifica, mire bien cómo sobreedifica, porque algunos sobreedifican con oro, plata, piedra, madera, heno, hojarasca. Decía aquí esta semana, el oro representa la divinidad de Jesucristo. O sea que una iglesia que no predique a Jesucristo como el único Dios verdadero no es una iglesia verdadera. La iglesia que predica a Jesús como el único Dios verdadero y la vida eterna sin divisiones, hermanos y amigos, Dios es único y es indivisible. Indivisible. El trinitarismo dicen que Dios es uno, pero fraccionado en tres personas. Se los digo en el nombre de Jesús, Dios es único y es indivisible. Es decir, no se puede dividir. ¿Cómo partir a Dios en tres fracciones? No, señores, no es así. La doctrina del trinitarismo es falsa. Falsa. Eso no lo predicaron los apóstoles. Los apóstoles predicaron la doctrina del nombre de Jesús y dijeron, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Efesios 2:20 dice, edificados sobre ¿qué? El fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Además, dice la palabra de Dios que lo que ellos predicaron fue a Jesucristo. Dice Hechos capítulo 5, y no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Nos llaman los locos, nos llaman los huérfanos, porque solo predicamos a Jesucristo y nos dicen, pobres evangélicos pentecostales están huérfanos porque no tienen al Padre. Amigo, si yo tengo a Jesucristo, lo tengo todo. Si tengo a Jesucristo, tengo al Padre, tengo al Hijo, tengo al Espíritu, tengo el pastor, el sacerdote, el profeta, el rey, el juez, el alfa, la omega, el primero, el último, el todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Eso dice la Biblia. Dice, el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y el que tiene al Padre, tiene al Hijo. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Si no me quieren creer en teoría, créanme por las obras. Porque las obras dan testimonio de que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, la iglesia obedece también a un preordenamiento de Dios. Por eso decía en el texto de Efesios, dice, habiéndonos predestinado antes de la fundación del mundo, predestinados para que fuésemos santos y sin mancha. La iglesia fue predestinada. Yo quiero la predestinación, pero de una iglesia, no de un individuo. Hermanos, Dios nos hace falta a nosotros las 24 horas del día, el 100%. Pero Dios a mí no me necesita, porque si yo no le sirvo, Dios me cambia por otro. No tiene poder el alfarero de hacer del mismo vaso, del mismo barro, un vaso para gloria y otro para deshonra. ¿No dice eso la Biblia? Claro que sí. Y si Dios te hizo a ti un vaso para honra, debes honrar a Dios, porque el Padre, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra?
Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Dios. Ahora, lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28 y siguientes. Dice, y sabemos que todas las cosas que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y dice que los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, porque para Dios no hay pasado ni futuro, es el eterno presente. Los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Mire 5 cosas. De esas 5 cosas, 4 ya sucedieron. Pero falta la quinta, a estos glorificó. Pero mire usted que la iglesia no ha sido glorificada, pero para Dios ya es un hecho. Dios ya es un hecho, para Dios ya es un hecho. Para nosotros no, porque Él es soberano y conoce todo desde antes. Usted ante Dios ya está glorificado. A nosotros nos falta llegar, pero para Dios ya es un hecho. Eso se llama predestinación. La iglesia. Ahora, ¿en qué consiste esto? Voy a explicarles 4 cositas. Primero, apenas esto en la introducción, tranquilo. Aquí se son 3 palabras a saber: soberanía, albedrío, predestinación. Permíteme, le leo aquí. Soberanía. Estoy utilizando las frases del latín. ¿Alguien sabe aquí idioma latín? Que Dios lo bendiga, porque yo tampoco. Soberanía viene del latín. Calidad de soberano, autoridad suprema del poder público. Alteza o excelencia, no superada en cualquier orden inmaterial. O sea que la soberanía de Dios no se supera con nada ni con nadie. Albedrío viene del latín, que quiere decir arbitrium, sentencia del juez, árbitro, libertad de resolución. Albedrío, libre potestad de libre voluntad divina. Albedrío, libre voluntad según el gusto y voluntad de cada persona. El libre albedrío es una práctica sin condición ni sujeción alguna. Predestinación, del latín también. Predestinatium, destinación anterior de algo. Ordenación de la voluntad divina con el eterno propósito del que hace todas las cosas, de elegir o juzgar a alguien. Ejemplo, el universo, el Calvario, la iglesia, ya les mencioné, son 3 cosas que fueron preordenadas, pero que existieron solo en el tiempo. Una explicación: soberanía. No se debe confundir la soberanía de Dios con despotismo. Dios es ordenado en sus pensamientos, en todo sentido. Miren la palabra despotismo, que Dios puede hacer las cosas como Él quiere y cuando quiere. Sin embargo, cuando Dios anunció destruir a Sodoma y Gomorra, hubo un hombre que le dice, y ponen que estas frases, historias bíblicas, un hombre que le dice: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y usted conoce la historia de Job. Abraham comenzó a dialogar con Dios. Eso quiere decir que aunque Él es soberano, no es un ser despotismo ni arbitrario. Lo escucha. Ven y dialoguemos juntos, le dice Job a Dios. Y Dios se sentó a dialogar con Abraham. Y mire usted que usted con la historia, si hay 50, si hay 40, si hay 30, si hay 20 y si hay 10. Y Dios le respondía. Abraham pedía y Dios le respondía. Y a lo último, ¿qué tuvo que hacer Abraham? No hay nada que hacer. Si así es, pero no usted, note usted cómo Dios
oye en la gente. Dios, aunque es soberano, no es un déspota. Lo oye. A usted lo oye. Dios lo oye a usted. Seguro. ¿Lo ha oído Dios alguna vez? Iglesia, la voluntad de Dios no es inexorable. La voluntad de Dios no se impone. Él no impone la voluntad de Él por sobre el libre albedrío de los hombres. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Usted no nació para el infierno. Usted nació para que fuera salvo. Hermano querido, usted tampoco nació para el cielo. Usted nació para que sea salvo mediante el proceso del nuevo nacimiento. Entonces, es la libre potestad con que Dios hizo los seres humanos. El universo obedece las leyes estrictamente de Dios, pero el ser humano fue quien levantó el puño contra Dios para no hacer lo que Dios le manda. El libre albedrío es la libre potestad de obrar por reflexión y elección al gusto o voluntad propia de cada persona. Usted toma su propia decisión. Ejemplos: Adán. Dios no le dice a Adán: por aquí tienes que caminar, y tienes. Dios le trazó a Adán un camino, pero le mostró el otro. Tú verás, tú lo decides. Por este camino tienes la vida, pero si tomas este camino morirás. ¿Y cuál fue la decisión de Adán? Tomó el camino contrario. Dios no lo obligó. Dios pudiera haberlo atajado. Hombre, Adán, ¿cómo se te ocurre? No, Dios simplemente le enseñó: esto es lo bueno y esto es lo malo. Tú lo escoges. ¿Qué escogió Adán? Lo malo. Y ya sabemos dónde pasó. Otro ejemplo: Caín. Dice que, la Biblia dice que Caín se enojó porque Dios no le recibió la ofrenda con agrado y se puso furioso. Dios se acerca donde Caín y le dice: ¿por qué ha decaído tu espíritu? ¿Por qué te has ensañado contra tu hermano? Si bien hicieres, serás recompensado. Si no hicieres lo bien, el pecado está a la puerta. Caín, tú decides. Si quieres hacer lo bueno, tendrás recompensa. Pero el pecado está a la puerta, tú verás. Tú eliges. ¿Y qué eligió Caín? Lo malo. Y por eso Caín se perdió. Pablo. A Pablo le dijeron muchas veces: no vayas a Jerusalén porque te van a matar. Pablo respondió: no me atormenten más la vida, que yo no solamente estoy dispuesto a ser apedreado en Jerusalén, sino a morir por el Señor. ¿Quién escogió? Él. Él pudo haber dicho: bueno, sí, me quedo. Él libremente escogió ir a Jerusalén. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15. Le dice Dios al pueblo: he aquí que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Escojan la vida para que vivan. ¿Y qué escogió Israel? Lo contrario. Entonces Dios los puso. Dios no creó máquinas electrónicas que Dios las controla como quiere. Usted y yo somos libres. Venimos al culto si nos da la gana, perdonen la expresión. Adoramos a Dios si queremos. Seguimos el evangelio si queremos. Aquí no estamos, nadie está obligado aquí. Nadie tiene un policía tras él. Usted no vino aquí arrastrado por nadie. Si estamos aquí es de nuestra libre y espontánea voluntad. Nadie nos amarra. Por eso, a los amigos y hermanos que se bautizan, no se sienta obligado con nadie.
Usted decidió bautizarse y usted ya tiene un compromiso con Dios, pero aún así Dios no lo amarra. Si se quiere ir, es asunto suyo. Lo cierto es que un día nos veremos con Él cara a cara. Sí, Señor. La Biblia dice, alégrate, joven en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Haz lo que quieras, pero sabes que sobre todas estas cosas te va a juzgar Dios. Dios es soberano, no es arbitrario. Sus órdenes no son inexorables, pero usted y yo un día tenemos que darle cuenta al Creador de lo bueno o de lo malo. ¿Quiere ser salvo? Si quiere ser salvo, usted decide hoy seguir a Jesús. Usted, para ser salvo, no puede vivir en las condiciones como viven. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, homicidio, fornicación, hechicería, avaricia, idolatría, Hay 17 pecados en Gálatas 5:19. Más el fruto del Espíritu, verso 22, más el fruto del Espíritu. Pablo hace esa paralelo entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, la decisión es suya. ¿Quiere ser salvo? Usted decide si se salva o se condena. Repito el texto. Dice, el cual quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Usted no nació para el infierno. Usted nació para que sea templo del Espíritu Santo. Pero si quiere, tiene que cumplir unos requisitos. Gloria a Dios. Josué le dice al pueblo en su despedida, Josué capítulo 24, versículo 15. Miren, escojan hoy a quien sirvan. Escojan si a los dioses en cuya tierra habitáis o al Señor. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Isaías capítulo 1, versículo 19 y 20, le dice Dios a Israel, si quisiereis y oyereis, amigo, si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Entonces dice, si quisiereis y oyereis. Es una decisión que usted hace. Balaam, capítulo 22 de Números, le dice Dios a Balaam, no vayas con esos pícaros, no vayas, ni vayas a maldecir al pueblo, porque este pueblo que tú pretendes maldecir, ese pueblo lo he bendecido yo. Tú verás, Balaam escogió lo contrario, se fue a maldecir a Israel. Y en las 5 oportunidades que Balaam tuvo para maldecir a Israel, Dios le trocó las palabras y lo puso a profetizar a favor de Israel. Hermano, cuando el diablo quiere torcerle el camino, Dios se lo endereza con toda seguridad. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Créalo, hermano. Gloria a Dios. Y voy finalizando. Así que el hombre es responsable de sus decisiones y tiene que asumir sus propias consecuencias. Adán la asumió, Caín la asumió, Esaú escogió el mal camino del mundo, Jacob, Faraón, Saúl, el alfarero, el barro y el alfarero que se habla en Romanos capítulo 11. Mire, voy resumiendo. La oportunidad es universal. Si pueden anotar estos 20 versículos que tengo aquí, anótenlos. Primera de Timoteo 2:4, que ya se lo cité 2 veces, dice, el cual quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad.
Dios quiere que usted se salve, pero es su decisión. Jesucristo dijo, si alguno quiere, no es obligación. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. 1 Timoteo 1:18. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Porque Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a usted, al mundo. Gloria a Dios. Marcos 16:15, ¿se lo saben? Id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Juan 4:10. Jesús le dice a la samaritana, el que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua, el que bebiere, no que está obligado, el que bebiere del agua que yo le doy, no volverá a tener sed jamás, sino que el agua que yo le doy será en él una fuente que salte para vida eterna. Usted lo decide. Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree, el que oye y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:35. Yo soy el pan vivo que descendí del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre, yo le resucitaré en el día postrero. Juan 7:38. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, note usted las preposiciones, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Juan 9:36. Jesús le dice al muchacho que nació ciego, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él pregunta, ¿quién es Señor para que crea? Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Y dice, creo, y le adoró. Gloria al nombre de Jesucristo. San Juan capítulo 10. Yo soy, verso 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. El que por mí entrare, no está forzado a eso. Si quiere, será salvo. Juan 11:25. Marta le respondió a Jesús, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Jesús le dice, es que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La misma Marta, frente a la tumba de Lázaro, volvió y replicó, Señor, y está podrido mi hermano. Jesús se vuelve a ella y le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Juan 12:46. Yo la luz he venido a este mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la luz. Juan 14:1-6. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? ¿Cree en Dios, hermano? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Me voy a preparar lugar para vosotros, porque quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabréis y conoceréis el camino. Felipe le pregunta, Señor, no conocemos el camino. ¿Cómo es el asunto? Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Es su propia decisión. Juan 15:4 dice el Señor: permaneced en mí y yo en vosotros, para que tengáis vida eterna. Juan 17:20: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O Hechos 2:38: arrepentíos. Amén. Preguntaron: ¿qué hacemos, varones? Arrepentíos. Ya usted sabe lo demás. ¿O no lo sabe para decírselo? Bueno, es el texto de los pentecostales. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, los samaritanos no eran judíos. Ellos creyeron libremente. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del nombre de Jesucristo, el reino de Dios, se bautizaban hombres y mujeres. Juan 10:43: de Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos, habla de todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 16:31: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Romanos 1:16. Estamos hablando del libre albedrío, que quien decide salvarse es usted. Romanos 1:16. El evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Usted se lo sabe. Para salvación a todo aquel que cree. Y agrega: al judío primeramente y después al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo vivirá por fe. Romanos 10:17: pues todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Primera de Juan 2:2: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Usted decide salvarse. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Todos tuvieron la oportunidad de salvarse: Caín, Adán, los antediluvianos, Faraón. Dios le suplicó a Faraón 10 veces. Dios rogándole a un impío, a un miserable. Dios rogándole: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. No. Jehová mandó decir: ¿quién es Jehová? Ni me importa ese Señor. 10 veces le dio a Dios a Faraón la oportunidad de que enmendara sus errores. No quiso. Gloria a Dios, hermanos. Los que están dormidos, digan gloria a Dios. Gracias, hermanos. Mi Dios le pague, hermano. Qué cosa tan brava. No. Yo aquí reventándome, citando Biblia, estoy roncando ahí, hermano. Con razón yo oía que roncaba. Yo pensaba que estaban diciendo gloria a Dios, hermano, y era... Sí. No. No me gané ni el almuerzo hoy, hermanos. 10 veces le rogó a Faraón, y 10 veces Faraón se endureció y terminó con su ejército en el fondo del Mar Rojo. Los ninivitas tomaron su propia decisión, se arrepintieron y Dios los perdonó. Pero, resumen, los hombres decidieron renunciar a Dios. Romanos 1:23-27. ¿Qué hicieron los hombres? 1. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, sí, por la semejanza de imagen de hombre corruptible. Hoy se le rinde culto al artista, a la actriz, al actor, al cantante, al deportista, en las casas de la gente,
Y lo triste es que en casa de los hermanos, de algunos, usted ve el afiche de Shakira, usted ve el afiche de Ronaldo, de James, ¿de quién más? ¿Ah? ¿De Messi? ¿De quién más? El Nacional. Sé que es amigo del Nacional, ¿no? No, 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 no. Y ver el afiche en muchos hogares cristianos, afiches del cantante, de Juanes, yo qué sé, esa manera de demonios. Sí, y hay gente que pone hasta en sus cuartos el afiche de Putin. Otros ponen el afiche de ese Hitler. Otros ponen el afiche de Faraón. Hermanos queridos, qué vergüenza. En muchas casas, no hay un solo versículo de la Biblia, pero está lleno de afiches de hombres y mujeres famosas en el mundo. Mejor dicho, no digo más porque me da como rabiecita, me da dando rabia santa, hermano. Cambiaron. Hoy, hermano, existen más centros de belleza estética que donde se vende comida. Todos los centros comerciales, por pequeños que sean, están llenos de salones de belleza. Hoy los ingenieros, los médicos, los cirujanos plásticos están llenos de plata, porque la gente no está contenta con lo que tienen. Se quiere quitar algo o poner algo, rindiéndole culto al cuerpo. ¿Usted cómo se siente? Dígame la verdad. ¿Es feo o es bonito? A ver los feos, digan gloria a Dios. Ahí me la van pagando. Ahí me van desquitando. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, lo que han hecho las religiones, honrando a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Tercero, cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza, homosexualismo en todo el sentido de la palabra. Y permítame recordarles, el homosexualismo ha sido el final de las dispensaciones. El diluvio, Sodoma y Gomorra, Egipto, los cananeos, cuando llegó al tope ese pecado aberrante que hoy lo tienen como una cultura general, socializándolo todo en las novelas, en las películas, en todo aparecen esos señores. Es una manera del diablo socializar esas aberraciones, porque son aberraciones inmundas y contra naturaleza. Dice, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Esas tres cosas son las que los hombres cambiaron. Ahora, como cambiaron tres cosas, entonces Dios también, dice aquí, Dios, uno, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Dos, los entregó a pasiones vergonzosas. Y tres, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y dice la Biblia, están atestados, atiborrados. Y ahí en Romanos 1, 28 a 32 menciona 22 pecados aberrantes. Amigo, escoge hoy a quién sirvas. Si sirves al mundo, a toda esa lujuria y aberraciones que hay en el mundo, si quieres identificarse con el mundo, sigue el camino. Pero si tú desde hoy quieres identificarse con Cristo,
Detén tu caminar y vuélvete a Cristo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vean, y no quiero meterle miedo. Todo lo que existe un día desaparecerá. Está escrito. Estamos amenazados con una guerra nuclear. Y ese señor es un loco. Es capaz de hacerlo. Porque los hombres sin Dios son locos. Y no les importa la vida de nadie. Pero bueno, ese no es el problema. Amigo, antes de que eso ocurra, porque la Biblia sí habla de una guerra nuclear. En Zacarías capítulo 14 y Primera de Pedro capítulo 3 y Apocalipsis capítulo 6 habla que en la gran tribulación habrá una guerra nuclear. Y no es miedo, estoy citando la Biblia. Eso es lo que la Biblia dice. A futuro eso va a ocurrir. Por eso, hermano querido, afiánzate en Cristo. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Estamos en el mejor camino. Mejor, en el único camino que nos lleva al cielo. Y no es fanatismo. No es fanatismo. Es verdad. Ahora, esta mañana yo invito a los amigos que quieran seguir a Cristo. ¿Tenemos amigos aquí? Usted decide. Dios no lo predestinó a usted para el infierno. Usted está predestinado para ser un hijo de Dios o formar parte del cuerpo de Cristo, pero tiene que caminarle a Cristo si quiere ser salvo. Si no quiere ser salvo, siga su camino, que Dios no lo va a atajar. No lo va a atajar. Dios le presenta el plan de salvación. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermano, ¿usted quiere orar por un amigo esta mañana? ¿Cuántos quieren orar por un amigo? ¿Dónde están los amigos? Levanten la mano, a ver. Los apreciamos y gracias por venir. Ustedes son parte de nuestro culto. ¿Quiere que oremos por usted? Amigo, ¿quiere que oremos por usted? Venga, aquí hay una iglesia dispuesta a orar por ustedes. Hablo con los amigos que todavía no se han bautizado, los que están en doctrina. Los invito, tomen libremente esa decisión de seguir a Cristo. Yo no tengo afán. No me gané el almuerzo porque ustedes se durmieron cuando yo predicaba. Pero sí quiero orar por ellos. ¿Usted quiere orar por estos amigos? Si hay amigos en el palco, vengan, los esperamos. No se preocupe. Tenemos vida eterna. Un alma vale más que todos los tesoros del mundo, hermanos. Amén. Sigan viniendo. Cierre sus ojitos, hermano, y estire sus manos hacia la plataforma. Aunque usted no pueda llegar, ore por la fe. Ore por la fe. Abrace a ese amigo. Deséele la bendición de Dios. Deséele que Dios le revele el evangelio para que sea salvo. Los evangelistas estén pendientes de ellos. A la gente hay que hacerle seguimiento. Y a veces la gente viene y se esparpajan otra vez y no hay quien haga seguimiento. ¿Oramos, hermanos? ¿Oramos o esperamos? Por aquí sigue llegando la gente. ¿Quiere ser salvo? Es su decisión. Caín, los antediluvianos decidieron seguir el camino del mundo y se perdieron. Ya les he explicado eso. Usted decide, usted decide. Amén. Digan gloria a Dios, hermanos. ¿Quieren orar? Pero no una oración de medio peso. Hágalo con el alma, con fuerza, con alegría.
sabiendo que aquí hay gente que va a ser salva. Eterno y soberano Dios, en el nombre de Jesús, he presentado tu palabra, he predicado tu palabra. Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, esa es la palabra, si quiere. Tú no obligas a nadie, es un asunto libre de toda persona. Dios, gracias por estos amigos, gracias por los que han venido aquí. Gracias, Señor Jesucristo. Ayúdalos, guárdalos, e enséñales el camino. Da un toque de su Espíritu Santo en la vida de ellos. Solo tú puedes revelar tu palabra. Solo tú revelas el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén, amén, hermano. Diga gloria a Dios. Un aplauso al Señor de la gloria.